Oh Señor Jesús, gracias Señor. Gracias Señor porque nos da una nueva oportunidad de poder escuchar y leer el libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Esta semana corresponde el capítulo 10, donde hablaremos de ella. Ella se quedaba a los pies de Jesús para oírlo y se levantaba para adorarlo. Ella es María de Betania. Capítulo 10. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 3, nos dice: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María y sus dos hermanos, Marta y Lázaro, vivían en un poblado llamado Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, cerca de la antigua Jerusalén. Jesús los amaba, como dice el libro de Juan capítulo 11, versículo 5. Y ellos eran grandes amigos en Betania. Jesús encontraba hospedaje, descanso, refugio, satisfacción y corazones sedientos de Él. Podemos decir que Betania prefiguraba la realidad del vivir de la iglesia en aquella época. María amaba mucho al Señor Jesús y no había nadie más precioso y más querido que Él en su corazón. Su historia fue muy destacada y está registrada en los 4 evangelios. La Biblia registra que el Señor Jesús entró en Betania y fue hospedado en la casa de la familia de María, según el libro de Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 41. Allí es encontrada sentada a los pies del Señor, oyendo sus enseñanzas. Su hermana Marta andaba agitada, ocupada con muchos servicios, preparando todo en casa para aquel huésped tan importante, y sus preocupaciones eran incluso legítimas. Mientras tanto, María estaba sentada oyendo al Señor. Entonces, Marta llegó a reprobar la actitud de su hermana. Sin embargo, Jesús la aprobó. El Señor desea que nuestros oídos estén inclinados a Él, porque para el Señor oírlo es más agradable que servirlo sin conocer su voluntad, según el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Marta se sintió agraviada por estar haciendo todo sola y le pidió a Jesús que le ordenara a María que fuera a ayudarla. Pero el Señor no atendió su petición. María prefirió quedarse en silencio porque se dedicaba a algo más importante, la presencia del Señor. No permitía que los ruidos exteriores le impidiesen oír la voz del Señor. Por un lado, es importante contarle nuestras quejas y los secretos de nuestro corazón. Por otro, no debemos decir todo lo que pensamos, llevadas por la emoción del momento. Podemos depositar nuestra confianza en Él por medio de la oración. Salmos capítulo 116, versículo 2 dice: Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Qué gran amor y cariño para con toda una de nosotras es que el Señor incline sus oídos para oírnos. No obstante, Él también desea hablar mucho con nosotras. Si lo amamos, debemos aprender a oírlo. Sus palabras en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 42 nos muestran que solo una cosa es necesaria: elegir alimentarse de sus palabras y conocer su deseo por medio de ellas. Eso es lo más importante que hacer cosas para Él sin conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que tengamos la dulce experiencia de María. La mejor parte es estar en la presencia del amado, sin darle importancia a nada más. Ya
Debes haberte dado cuenta de que María estaba íntimamente relacionada con Jesús. Ella sabía dejar sus inquietudes de lado para tener momentos de comunión con Él. Oyendo su voz, su corazón apreciaba la presencia del Señor más que nada. ¿Y cuál era el sentimiento de Jesús? Él apreciaba tener a alguien que oye sus palabras, sentimientos y enseñanzas. En esa conexión celestial, además de adorarlo y ser conquistadas por Él, recibimos luz y la comisión para servir. Así es como la voluntad de Dios será hecha en la tierra. Ese es el equilibrio perfecto en la vida cristiana. No te quedes exhausta y agitada cuando sirvas. Por el contrario, recuerda que puedes contarle y entregarle tus ansiedades y descansar en su cuidado amoroso, como dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento, según el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7. En el libro de Juan capítulo 11 vemos otro importante episodio en la familia de María, que se transformó en un gran milagro, la resurrección de su hermano. Ese fue el último milagro que Jesús hizo, que fue relatado por Juan antes de ir a Jerusalén para ser crucificado. Allí María y Marta mandaron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo, pero el Señor se tardó 2 días para ir a verlo, y en ese periodo Lázaro murió. María y Marta estaban en casa siendo consoladas por la muerte de su hermano. Cuando Jesús llegó al poblado, Marta fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Al regresar, Marta le dijo a su hermana que el maestro había llegado y la llamaba. Ella rápidamente salió para encontrarse con el Señor y se lanzó sobre sus pies. ¡Cuánta reverencia hay en esta actitud! Sin embargo, en el versículo 32 dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María, al igual que Marta, no entendía que todo estaba bien. Aunque Jesús hubiese llegado solo en aquel momento, Él es la solución para los problemas y la sanidad para todas las aflicciones. María permitió que sus muchos puntos de vista empañaran su fe. Además, la Biblia dice que Jesús se conmovió en su interior por causa de la incredulidad de todos allí, según el libro de Juan capítulo 11, versículo 33. El Señor lloró. Él llora cuando ve nuestra incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios, según el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. El Señor llega en el tiempo correcto, y cuando llega todo está en calma, a pesar del escenario a nuestro alrededor. No cuestionemos su poder ni dudemos de éste, sino creamos de todo corazón. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, según Juan capítulo 11, versículo 25. En toda y cualquier situación que vivamos, Cristo estará siempre con nosotras, según el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20. Es una promesa. Si lo amas, sé sumisa a Él. Deja tus propias opiniones y cree en su poderosa vida de resurrección. No vamos a discutir, sino a esperar que Él manifieste su poder. Hoy, en nuestra experiencia, el Señor es omnipresente y omnipotente, es decir, está siempre presente y todo lo puede. Él es la solución para todos nuestros problemas. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, pero es para experimentar al Señor en resurrección. Todas las experiencias que el Señor nos permite pasar tiene como fin producir algo de valor en nosotras. Todo lo que nos cuesta mucho tiene valor y María experimentó eso. El pasaje más profundo y marcante de la historia de María está registrada en Marcos. Allí leemos: pero cuando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa,
vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. El alabastro es una piedra blanca y fina, que se asemeja al mármol y era usado para fabricar frascos de perfume. En esa época no había tapas, el frasco era sellado y contenía cerca de 340 gramos de perfume valiosísimo, que equivale al salario de un año. El perfume de nardo era extraído de la raíz de la planta de la India. El frasco era quebrado en el instante en que el perfume sería usado. En el libro de Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 Jesús dice: «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». María comprendió el sentido de la verdadera adoración. Adorar es amar intensamente. Para entender mejor este pasaje, es importante conocer la cultura de aquella época. Los judíos debían recibir a sus hermanos y amigos como una demostración de su temor a Dios. Participar de una comida juntos sellaba su amistad y el reconocimiento entre ellos. Las mesas eran bajas y los participantes usaban una especie de diván donde se reclinaban para comer de esa manera. Sus pies quedaban expuestos, por eso era importante lavarse los pies antes de comer, especialmente después de una jornada por los caminos polvorientos de la época. Los empleados o esclavos no solamente servían las comidas, sino que también recibían a los invitados ungiéndolos con óleos y perfumes, lavando y enjugando los pies de los invitados. Algunos anfitriones daban libertad a sus empleados para que ellos mismos demostraran esa elevada consideración por sus amigos, pero ninguno de ellos demostró esas características con Jesús como lo hizo María. ¿Qué llevó a María a entregarse de manera tan genuina y quebrar lo más valioso que tenía? La experiencia de la muerte y resurrección de su hermano Lázaro. María no habría conocido el valor del Señor si no hubiese pasado por esa situación tan difícil. El Señor quiere hacer un cambio en nosotras, pero no es cualquier tipo de cambio. Es un cambio interior que viene por medio de una vida de intimidad con Él. Para servir al Señor necesitamos humillarnos en su presencia. Adorar es servir al Señor, es estar disponible para Él. La palabra adorar en hebreo significa servir. Para María, el Señor era digno de honra y ella no escatimó lo más precioso que tenía a fin de honrarlo. En el libro de Juan capítulo 12, versículo 3, nos muestra otro ángulo de esta linda historia. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. El resultado de esa consagración es el olor que se propagó en el ambiente, como nos es relatado en la parte final del libro de Juan, capítulo 12, versículo 3. Y la casa se llenó del olor del ungüento. Cuando estamos constantemente en la presencia del Señor, nosotras también exhalamos su grato olor. Como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 15, a todos los que nos rodea. Las mujeres en esa época no se soltaban el cabello en público, pero María estaba conmovida por el amor del Señor y demostró toda su entrega. A ella no le importó su propia gloria, sino agradar a su amado Señor. Toda la casa se llenó del olor de su ofrenda de amor.
según el libro de Juan, capítulo 12, versículo 3. Esa acción produjo un testimonio. Cuando los discípulos vieron a María derramando ese valioso perfume sobre el Señor, se indignaron con tanto desprecio, diciendo que podría haber sido vendido y el dinero podía haber sido dado a los pobres, según el libro de Marcos capítulo 14, versículo del 4 al 5. El Señor reprobó esa actitud diciendo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Ha hecho en mí una buena obra, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El Señor ya había dicho varias veces que le era necesario padecer muchas cosas y ser muerto, pero que después de 3 días resucitaría, según el libro de Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33. Y los discípulos no lo entendieron. Sin embargo, María, por oírlo de una manera íntima, comprendió el momento que antecedía a su muerte y fue inspirada para hacer esa valiosa acción de adoración y consagración. Ella supo cómo servirlo en aquel momento. Fue la única que lo adoró y lo ungió, aún en vida, en el momento justo. Ella entendió que los planes del Señor son mucho mayores de los que ella podría imaginar. En Cristo siempre hay mucho más para nosotras. Busquemos su presencia para llevar esa vida a otros y avancemos en todos los aspectos de nuestra vida. Qué maravilloso ejemplo lo que María hizo al ungir a Jesús con ese nardo carísimo. Fue una demostración de alegría, de gratitud, de adoración y de estar allí exclusivamente por amor. No vamos a desperdiciar ninguna oportunidad para agradar al Señor. Imagine qué maravillosa sensación. El Señor cambiará nuestra alma angustiada por un alma alegre. El libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. El óleo de gozo puede ser traducido como olor o perfume de gozo. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 13 complementa esta historia. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Cuán valioso es desperdiciar todo en el Señor. María escogió la mejor parte. Consagrémonos diariamente al Señor y seamos halladas en Él, como dice el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 9. María demostró su amor por el Señor, quebrando y derramando lo más precioso que tenía. Él se agradó de ella, porque hizo por Él lo que pudo, lo mejor en el tiempo correcto. ¿Qué ejemplo de mujer encontramos en María? Estimada oyente, ¿cuál ha sido tu experiencia de consagración? ¿Has sido un vaso útil en las manos del Señor? ¿Su amor ha rebosado por medio de ti? Romanos capítulo 5, versículo 5 nos muestra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón para que lo derramemos a todas las personas. Permite que ese amor sea derramado en tu casa, en el trabajo, en tus hijos, en tu cónyuge, en tus vecinos y en la iglesia donde te reúnes. La elección de aquietarnos en la presencia del Señor está en nuestras manos. Basta tener un corazón dispuesto. Una sierva obedece al Señor y por el hecho de amarlo está atenta y lista para oír sus órdenes. Si no sabemos oírlo, no seremos adecuadas para servirlo. Cristo practicó el amor más osado en la cruz, por amor a nosotras,
Rindámonos a ese amor que nos constriñe, a entregarle nuestro corazón, nuestra vida y todo lo que somos. Que usted, querida oyente, sea una inspiración para muchos, llevando siempre el buen aroma obtenido por la búsqueda de la presencia del Señor y permanencia en ella, como María, que dejó un legado de amor y de consagración. Amada, te invito a orar. Oh Señor Jesús, tú tienes nuestro corazón, porque eres digno de todo nuestro amor. Tú nos amaste y probaste ese amor dándote por nosotras. Por eso derramamos lo mejor que tenemos a tus pies. Perdónanos por la falta de fe. Perdónanos por el tiempo que contendemos y no nos rendimos a ti. Confiamos nuestras preocupaciones a ti, porque tienes el poder de la resurrección en tus manos. Deseamos permanecer a tus pies, vivir en tu amor y aprovechar todas las oportunidades para darte la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Queremos vivir para servirte y servir en sintonía con tu voluntad, agradándote y cumpliendo tus planes. Que nuestra entrega produzca un testimonio y sea una inspiración para muchos. Acepte, Señor, nuestra ofrenda de amor. Amén. Jesús es nuestro amado Señor.